El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues en esta mañana le damos gracias al Señor por habernos concedido celebrar esta Santa Semana, que ha sido una Semana Santa especial, no solo aquí entre nosotros, sino en gran parte de la vida de la humanidad. En muchos lugares no se había podido celebrar de una manera presencial todas las celebraciones de la Semana Santa ya hace 2 años, y este año en la mayoría de lugares ha sido posible hacerlo de manera presencial. Y se siente, ¿no?, la alegría de la comunidad reunida, todos juntos para celebrar el acontecimiento de la fe que pareciera que en algún momento desaparece de nuestras vidas, pareciera que se acaba, pareciera que si lo vemos así globalmente, pareciera que ya no hay. Pero cuando nos reunimos aquí en la iglesia, cuando llenamos la iglesia, cuando nos vemos en problema los servidores aquí, como pasó ayer, que ya no sabíamos dónde abrir un lugar para que la gente pudiera estar, llenamos la iglesia, llenamos el basement, todo estaba lleno, y cuando uno ve eso, uno siente la alegría de que todavía hay fe, todavía creemos, todavía confiamos. Y nuestra fe está puesta en un Dios vivo, no un Dios muerto, no es el Dios de la cruz, sino el Dios que tuvo que pasar el camino de la cruz, pero que ahora está resucitado, y que así como Él tuvo que pasar el camino de la cruz, seguramente nosotros tendremos que hacerlo, pero tenemos la certeza de la resurrección, la certeza de la tumba vacía. Las personas que han tenido la gracia, la fortuna de ir a Tierra Santa, cuentan sus historias, ¿no?, cuando van a ver el sepulcro, el Santo Sepulcro, y dice, hacen líneas de horas y horas esperando ver el sepulcro, y cuando llegan allá, pues literalmente no se ve nada, es un lugar vacío. Pero es que ese es todo el significado de la resurrección de Jesús. La tumba está vacía, no hay nada. Jesús ya no está ahí.
Jesús está vivo y no solamente está vivo allá en el cielo, a la diestra del Padre, está vivo en cada uno de nosotros. Permanece vivo en la Sagrada Eucaristía dominical. Por eso cada domingo nosotros celebramos la fiesta de la resurrección. Y después de haber probado la situación de tener que dejar las cosas de Dios a un lado por cuestión de la pandemia, cuando nos han obligado a estar en casa y por muchas razones nos hemos alejado de Dios por eso, porque verlo de manera virtual es una maravilla para todos los enfermos, para todos aquellos que no pueden venir, pero para quienes pueden estar aquí puede ser otra novela más, otra película más, quizás la película más aburrida de la semana. Entonces, no todos ganaron viendo la misa virtualmente, muchos sí, y muchos lograron fortalecer su vida, pero no todos ganaron. Otros incluso abandonaron su fe, no volvieron ni a la iglesia ni por medios virtuales volvieron a encontrarse con el Señor. Pero hoy que nosotros podemos estar aquí, y no es la primera vez, ya hace mucho tiempo que podemos reunirnos en la casa de Dios a celebrar la Santa Misa, tenemos que valorar lo que tenemos, valorar la fe, valorar esa experiencia de Jesús que está vivo, que está resucitado y que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hay gente que está como los discípulos justamente en el momento en que murió Jesús, contemplando a un Dios muerto, sin entender qué fue lo que pasó con Jesús, ¿sí? Todavía hay gente que dice que Jesús vivió hace 2000 años. Eso no es cierto, Jesús vive hoy. Jesús vive hoy en cada uno de nosotros, en cada corazón que se le abra. Ahí está el sagrario vivo y ahí está Jesús presente. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y el apóstol San Pedro, que hoy vemos en el Evangelio cómo corrió a asegurarse que de verdad estaba vacío el sepulcro, y aún ahí cuando vio que estaba vacío no lograba entender junto con Juan lo que había dicho Jesús, que tenía que resucitar de entre los muertos, pero que más tarde lo va entendiendo. Él mismo es en el que en la primera lectura nos narra a todos nosotros cómo él fue haciendo ese proceso de conversión de Jesús resucitado en su vida. Nos habla esa primera lectura y nos dice San Pedro: ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Está contando toda la historia de Jesús, toda la historia de Jesús. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí va narrando también toda la vida pública de Jesús, cómo él hizo los milagros, cómo sanó a los enfermos, incluso resucitó a algunos muertos, liberó a la gente de demonios y de enfermedades incurables. Dice Pedro, y eso es algo que ojalá nosotros podamos decirlo con seguridad: nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Nosotros somos testigos por la palabra. Ellos fueron testigos, ellos vivieron ese momento, pero nosotros creemos por la palabra que ellos nos han dado. Y dice: lo mataron,
colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. ¿Sabe quiénes son los testigos que antemano Dios escogió para que lo vieran resucitado? Nosotros. Nosotros somos privilegiados. No a todo el mundo se le ha revelado eso que se nos reveló a nosotros. Nosotros lo sabemos y a lo mejor estamos cansados de saberlo, pero ahí es el momento de vivirlo, de tenerlo en nuestro corazón y de expresarlo, así como lo está expresando el apóstol San Pedro. Y luego dice que ese Jesús nos ha mandado a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Estamos hablando de que Pedro ya está dando ese testimonio, ese querigma, ese anuncio en el que él, con su experiencia, es capaz incluso de entregar la vida por Jesús. Es capaz de morir crucificado por Jesús. Y es capaz de decir, a mí no me crucifiquen como crucificaron a mi Señor, porque no soy digno de morir de la misma manera. Pónganme con la cabeza para abajo. Esa fue la crucifixión de Pedro. ¿Cómo llegó a tanto? Por la experiencia de la resurrección. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a superar tantas dificultades, tantos problemas, a experimentar la alegría de la fe, la alegría de la religión, la alegría de nuestra experiencia con Dios? Solamente a través de la resurrección. Es decir, no vinimos a participar de la Santa Misa, no vinimos a cumplir con un compromiso, vinimos a encontrarnos con el Dios resucitado, del cual sabemos su tumba está vacía. Por eso, démosle gracias a Dios, porque Él está aquí, real, vivo y verdadero en medio de nosotros, pero cuando salgas de la iglesia, también está allá. Y cuando vayas al trabajo, también está allá. Y cuando vayas a estudiar, aunque en el bullicio de tus compañeritos de estudio, en medio de tantas tareas que hay que hacer, en medio de tanto esfuerzo mental que tengas que hacer o físico, ahí está Dios. Y ahí puedes decirle que te acompañe, que te cuide, que te ayude, porque Él está ahí. Esa es la convicción del católico, del cristiano, que Jesús ha resucitado y que permanecerá siempre con nosotros, porque Él lo dijo, miren que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y fue una promesa que nos hizo que se cumplirá a cabalidad. Por eso mis deseos en el día de hoy es que todos vivamos con la alegría que debemos vivir el hecho de la resurrección de Jesús y todos podamos vivir una feliz Pascua de resurrección. Y es mi deseo desde el fondo de mi corazón que cada uno de ustedes, a pesar de los problemas y dificultades por los que puedan estar pasando, a pesar de los sufrimientos y dolores que puedan estar ocurriendo en su vida, a pesar de los conflictos y las dificultades que puedan tener con familias, con amigos o con enemigos, a pesar de todo podamos decir, yo todo eso lo puedo superar y puedo tener unas felices Pascuas de resurrección. Jesús está con nosotros y mientras Jesús esté con nosotros, nada podrá contra nosotros. Feliz fiesta de resurrección para todos, felices Pascuas.